¡Ay Dios! ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento conmigo? Esta lección está basada en dos percepciones falsas relacionadas con el Antiguo Testamento. Estamos hablando de esto en la primera lección de esta clase porque como cristianos tenemos la tendencia de aceptar estas falsas percepciones de lo que llamamos el Antiguo Testamento. La primera idea errónea se expresa a través de una pregunta que alude a la primera parte del título de esta lección. ¿Qué tiene que ver conmigo, un cristiano, el Dios del Antiguo Testamento? Hay una percepción errónea, incluso en el contexto de la iglesia, de que el Dios del Antiguo Testamento es fundamentalmente diferente que el Dios del Nuevo Testamento. La percepción del Dios del Antiguo Testamento puede considerarse como un Dios que está enojado todo el tiempo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso y misericordioso. La segunda percepción errónea del Antiguo Testamento alude a la segunda parte del título, que es ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento conmigo? La idea errónea es que el Antiguo Testamento realmente no tiene mucho que ver con mi vida y la vida de la iglesia. La percepción es que Jesús ha venido y ha cumplido la ley, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, ahora santifica a los creyentes en Jesús, permitiendo que la gente camine a través de la vida de una manera que le agrade a Dios. Hay mucha más instrucción práctica para la vida de la iglesia y la santificación individual en el Nuevo Testamento, y es mucho más fácil de entender que el Antiguo Testamento. Así que ¿no debería el Antiguo Testamento ser visto como un conjunto inferior de libros bíblicos comparado con el Nuevo Testamento? Dudo que muchos de ustedes aceptarían este punto abiertamente, pero este tipo de actitud penetra inadvertidamente en nuestros pensamientos, enseñanzas y en nuestro ministerio práctico con relación al Antiguo Testamento. Estos dos conceptos erróneos del Antiguo Testamento y lo que comunican sobre Dios tienen graves ramificaciones en nuestro ministerio práctico, y nuestro ministerio práctico revela nuestra bibliología, es decir, nuestras acciones en relación con las palabras de la Biblia revelan realmente lo que creemos acerca de la Biblia. Analicemos estas preguntas una a la vez, comenzando con lo que el Antiguo Testamento revela sobre el carácter de Dios y cómo esto puede ser mal percibido. Hace poco estaba cenando con mi familia y mi esposa Gaby me hizo una pregunta interesante sobre la Biblia. Ella estaba yendo a través del libro de Isaías y llegó a un pasaje que le era difícil de entender. Isaías capítulo 1, versículo 24 dice así: Por tanto, dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el fuerte de Israel, basta ya, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. No hace falta decir, Gaby estaba confundida. ¿Por qué Dios tomaría venganza sobre la gente? ¿No es esto un comportamiento infantil y no es la venganza necesariamente mala? Naturalmente para Gaby había una manera de salir de este dilema. Tal vez la palabra en hebreo, nakam, que significa tomar venganza, en realidad significaba algo diferente. Así que Gaby decidió preguntarle a su inquilino experto en la lengua hebrea, que era yo. Miré este versículo en particular, entendiendo que había un verdadero problema teológico para mi esposa. Inmediatamente ella reveló el por qué estaba preguntando. Ella expresó que había ciertas personas en su familia que podían confundirse con este pasaje. De hecho, su mamá le había explicado una vez que no le gustaba mucho leer el Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento siempre estaba enojado. Una vez más, miré este pasaje, esta vez de una manera pastoral, queriendo ayudarle a mi esposa con este asunto. Miré la palabra y la palabra, que no es rara en absoluto en el Antiguo Testamento, miré la palabra y confirmé que esta palabra significaba exactamente como se dice en español, para vengar. Esta ilustración del dilema teológico de Gaby concerniente al Dios del Antiguo Testamento no es específico a este pasaje en particular en el libro de Isaías, y ni siquiera es un tema de la venganza.
Es bastante obvio que una lectura rápida de todo el texto bíblico del Antiguo Testamento en español parece revelar ciertas discrepancias entre lo que percibimos como el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Lo siguiente no es una lista comprensiva de diferencias en percepciones de Dios entre los dos testamentos. Pero por el bien de investigar la diferencia entre cómo cristianos perciben Dios de una manera diferente, voy a presentar 4 discrepancias aparentemente evidentes entre los dos testamentos. Número 1. El Dios del Antiguo Testamento presenta leyes extravagantes y el Dios del Nuevo Testamento presenta la lógica. El Dios del Antiguo Testamento requiere que su pueblo siga ciertas reglas aparentemente extrañas. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 19, Dios le manda al pueblo de Israel una serie de mandatos raros. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué significa todo esto para el cristiano? La dificultad de aplicar ciertos textos como esto a la vida de un cristiano nos ayuda a entender por qué muchos cristianos prefieren leer el Nuevo Testamento y prácticamente relegan a secciones del Antiguo Testamento como un canon bíblico inferior. La percepción es que el Nuevo Testamento representa un Dios que es más lógico. Por ejemplo, ve la argumentación que Pablo utiliza en el libro de Romanos. Sin embargo, sabemos que Dios en el Antiguo Testamento llama a la gente a razonar. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 18, lo cual se ejemplifica a través de las razones que dan algunos de sus mandamientos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios da la razón que no quiere que Adán y Eva coman del árbol cuando dice, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. También en Éxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, Dios le da al pueblo de Israel una razón clara por qué deben de santificar el sábado. Cuando dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. De este modo, el Antiguo Testamento también presenta un Dios que anima a su pueblo a razonar. No obstante, no es posible negar que una vista somera del Antiguo Testamento parece presentar a Dios como un Dios arbitrario, mientras que el Nuevo Testamento parece presentar a Dios como prudente. Razón número 2. El Dios del Antiguo Testamento es miedoso. El Dios del Nuevo Testamento es bondadoso. El Dios del Antiguo Testamento aparentemente disfruta asustar a la gente terriblemente. Por ejemplo, observamos lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, de la aparición de Dios en el monte Sinai. Dice el texto, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con Dios y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esta no es aparentemente la representación que tenemos en el Nuevo Testamento, donde leemos que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor y Dios es gentil. Vemos en el Nuevo Testamento, deseando que todos vengan a Él.
El Dios del Antiguo Testamento parece estar en el cielo simplemente esperando a que la gente se equivoque para que pueda atacarlos hasta la muerte, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es aparentemente uno cuya bondad está destinada a conducir al arrepentimiento. Teológicamente, entendemos que el Dios de la Biblia es un Dios grande e impresionante. El Dios de la narración de Sinai es el Dios de la transfiguración, en la cual los discípulos escucharon la voz de Dios y se postraron sobre sus rostros, sintiendo gran temor. Sin embargo, es innegable que hay más manifestaciones de la inducción de temor de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Número 3. El Dios del Antiguo Testamento es opresor, pero el Dios del Nuevo Testamento es amante de los oprimidos. En el Antiguo Testamento, Dios ordena lo que a primera vista parece ser el asesinato indiscriminado de mujeres y niños. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3, vemos: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiedes de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Sin embargo, Dios en el Nuevo Testamento, representado a través de Jesús, tiene un lugar especial en su corazón para las personas vulnerables, especialmente los niños. Por ejemplo, Jesús les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 19, versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Ahora, teológicamente, sabemos que Dios no hace una orden arbitraria de genocidio. Sabemos que Dios es incluso representado como un ser paciente hasta cierto punto en el texto del Antiguo Testamento, esperando a 4 generaciones para juzgar a los amorreos, ya que la iniquidad de ellos aún no estaba completa. Incluso sabemos que Dios usó a las naciones paganas para juzgar a Israel cuando ellos no siguieron a Dios. Pero aún así, cuando Dios promulgó el juicio contra Amalek, utilizó los israelitas infieles como instrumentos para llevar a cabo este juicio mencionado en 1 Samuel capítulo 15 para matar a mujeres y niños. Así que tenemos que preguntarnos honestamente, ¿está Dios representado de esta manera en el Nuevo Testamento? Y si no, ¿cómo explicamos esta evidente discrepancia entre los dos testamentos? Número 4. El Dios del Antiguo Testamento es distante, pero el Dios del Nuevo Testamento es accesible. Al leer el Antiguo Testamento, es posible tener la impresión de que Dios es distante, mientras que en el Nuevo Testamento es fácil tener la impresión de que Dios desea estar cerca de la humanidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es evidente que es imposible ver a Dios cara a cara, pero la encarnación es la apariencia real del Dios hombre Jesús en la carne humana. Sabemos por el Nuevo Testamento que porque en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que Jesús, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sabemos esto, pero la percepción que uno puede obtener de una lectura rápida del Antiguo Testamento es que el Dios del Antiguo Testamento es más privado y distante que el Dios del Nuevo Testamento que estaba dispuesto a enviar a su Hijo a caminar con la gente, con los seres humanos. Hay varias otras discrepancias aparentemente evidentes entre las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento y Dios en el Nuevo Testamento que podríamos mencionar ahora. Ni siquiera podemos cubrir en detalle las soluciones de todas estas discrepancias mencionadas en este momento. Sin embargo, cubriremos algunas de estas cuestiones en profundidad durante esta clase. Aún así, es prudente decir que todos podemos relacionarnos en cierta medida con tal lista.
Estas dificultades hacen que a veces la predicación y el estudio personal del Antiguo Testamento sean desafiantes. Este es el punto principal de lo que estoy tratando de conseguir. Hay ciertos desafíos relacionados con el estudio a fondo del Antiguo Testamento que siguen siendo extremadamente difíciles para el cristianismo exclusivamente orientado al Nuevo Testamento. Como resultado de esto, los cristianos tenemos una tendencia a interiorizar esta lista y no lidiar con ella. Me gustaría mencionar brevemente las implicaciones de internalizar esta lista sobre, 1, cómo leemos la Biblia y 2, el impacto que tiene en nuestros ministerios prácticos. Ahora bien, nadie que está tomando este curso realmente va a decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento presentan dos dioses diferentes. Pero amigos, deben entender que la razón exacta por la cual presenté las cuestiones teológicas mencionadas no fue necesariamente para resolver estas cuestiones teológicamente de una vez, sino más bien para hablar de las consecuencias involuntarias de caer accidentalmente en este tipo de pensamientos y de presentar de manera convincente la necesidad de profundizar en el estudio cristiano del Antiguo Testamento. Las cuestiones del Antiguo Testamento pueden ser tan difíciles y a veces tan alarmantes que caemos involuntariamente a un marcionismo involuntario. Ahora, el marcionismo es una herejía que anula a todo el Antiguo Testamento. Pero todos nosotros realmente creemos que el Antiguo Testamento es de hecho la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar del hecho de que nadie que está tomando este curso jamás diría que hay dos dioses presentados en la Biblia, nosotros como cristianos manifestamos una creencia en un Dios muy orientado al Nuevo Testamento en cómo priorizamos el estudio de las Escrituras. El Nuevo Testamento es predicado más. El griego es un lenguaje más estudiado cuando hay la opción de escoger los idiomas bíblicos. Y el Antiguo Testamento es generalmente irrelevante como resultado de las suposiciones que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que da leyes y asusta a la gente hasta la muerte, ya no se aplica a los cristianos. Sin embargo, si realmente estamos dispuestos a admitir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento presentan al mismo Dios y que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es igual que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo debería esto afectar pragmáticamente a nuestro ministerio? 70 o 80% de los sermones y estudios bíblicos que enseñamos deberían de estar del Antiguo Testamento. ¿Deberíamos de estudiar el hebreo 3 veces más que el griego, de acuerdo con la diferencia de tamaño entre los testamentos? ¿Debería 80% de nuestra facultad de Biblia en el seminario ser expertos en el Antiguo Testamento? Yo como erudito del Antiguo Testamento no estoy en contra de estas acciones en absoluto. Sin embargo, creo que podría haber una respuesta más apropiada de este dilema. Parece que el gran dilema que encontramos aquí es lo que me gustaría llamar inspiración relativa. Es decir, nosotros como cristianos tenemos la tendencia de reconocer la inspiración de un texto en particular equivalente a cuán aplicable percibimos ese texto en nuestras vidas. Por lo tanto, la mejor manera de honrar a los textos del Antiguo Testamento es tratarlos como escritura, predicando, enseñando y respondiendo en obediencia a todos estos como la santa, inspirada, viviente palabra de Dios. Debemos de considerar estos textos como las palabras inspiradas por Dios que se relacionan con la historia de la salvación. A veces ciertamente no son tan claras o tan comprensibles, pero son importantes de la misma manera como los textos del Nuevo Testamento. El mensaje de la historia de la salvación puede ser un poco complicado en el Antiguo Testamento. Hay mucha información que es difícil de aplicar inmediatamente en el Antiguo Testamento y aparecen asuntos teológicos complicados que nos confunden en el Antiguo Testamento. Pero es nuestra responsabilidad como cristianos recibir y tratar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Hay un solo canon de las Escrituras. No hay un super canon de libros fáciles de aplicar o entender dentro del canon de las Escrituras.
Todo es la palabra viviente de Dios. Ahora, es posible que estén pensando, hermano, tranquilízate, lo sabemos. Nosotros somos seminaristas y entendemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Entiendo que ustedes son parte del grupo que realmente quiere estudiar toda la Biblia. Ustedes van a tomar clases de hebreo y griego y van a ser competentes en la exposición bíblica, pero la prioridad de la predicación del Nuevo Testamento, como si el Dios del Nuevo Testamento fuera más real que el Dios del Antiguo Testamento, ha dado lugar a que muchos cristianos concluyan que el Antiguo Testamento no es para ellos. Y esto será especialmente prevalente en práctica en nuestras iglesias. Esto ha llevado a muchos cristianos a hablar de boca para afuera sobre el Antiguo Testamento en lo que concierne a su inspiración, pero no prácticamente considerarlo como más inspirado que los libros de Macabeos. ¿Cuáles son los libros de Macabeos? Es decir, libros que proporcionan una buena historia que es relevante para el surgimiento de los evangelios, pero no necesariamente como los evangelios. Esto ha provocado que una gran cantidad de nuestros estudiantes del Nuevo Testamento y orígenes del cristianismo han evitado los estudios del Antiguo Testamento en el contexto del antiguo cercano Oriente. Esto ha llevado a que la gente absolutamente le gusta el griego y en cierta manera desestime el hebreo, arameo y las lenguas semíticas en general. La cuestión aquí es la inspiración relativa. Una hermenéutica que considera los textos menos inmediatamente aplicables a la vida cristiana como textos menos inspirados. Pero Pablo no pensaba de esta manera cuando escribió a Timoteo diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Contextualmente, ¿de qué está hablando Pablo? La totalidad de los libros del Antiguo Testamento que se encontraron en Qumran, a excepción del libro de Esther, hace posible sugerir que Pablo probablemente tenía en mente algo, lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Podemos estar seguros de por lo menos Pablo estaba hablando de algo parecido a lo que tenemos actualmente en nuestro Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Esto significa que nuestra visión de las Escrituras nos obliga a ver el libro de Levítico como escrituras inspiradas por Dios, al igual que el libro de Romanos. Nuestra visión de la inspiración de las Escrituras nos obliga a ver las cronologías de Crónicas tan inspiradas como las propias palabras de Jesús. Sí, dije eso, escucharon eso bien. Viendo las cosas de esta manera, se convierte en nuestra responsabilidad de ver todo el texto bíblico como la revelación de Dios en la historia de la salvación. Es nuestra responsabilidad de enamorarnos de todo el texto bíblico. Ok, a este punto, supongamos que todos quisiéramos enamorarnos de todo el texto bíblico. Permanece una pregunta práctica que puede estorbar el entendimiento del significado de estudiar el Antiguo Testamento. Específicamente, si el Antiguo Testamento es tan relevante, ¿por qué se llama el Antiguo Testamento? Bueno, en nuestra época, la palabra antiguo generalmente se lleva a una connotación negativa. Normalmente significa anticuado o decrépito y rara vez tiene significados más positivos como tradicional o familiar. Es decir, antiguo generalmente adopta una connotación negativa en nuestra manera de hablar, a pesar de que esta palabra no necesariamente tiene que significar nada negativo. Una cuestión similar se refiere a la palabra testamento. En primer lugar, en realidad no utilizamos esta palabra en nuestras conversaciones de cada día y por eso no es particularmente familiar para nosotros. Además, cuando usamos esta palabra es usualmente en el contexto de nuestra última voluntad y testamento. Esta palabra está normalmente relacionada con nuestros últimos deseos. Está relacionada con la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, poner las palabras antiguo y testamento juntas generalmente sugiere que algo es anticuado y está muerto. Sin embargo, lo que es interesante es que
este no es realmente el significado de la frase Antiguo Testamento. La idea del Antiguo Testamento se deriva de la noción de que hay un Nuevo Testamento. Y los mismos escritores del Nuevo Testamento vieron lo que estaban escribiendo en el Nuevo Testamento como una continuación progresiva del Antiguo Testamento. Vamos a analizar esto. Nuestro Dios es un Dios que hace promesas. Cuando hace una promesa, la hace a través de pactos verbales. Dios se comunica mayormente a través de palabras, aunque a veces los pactos de Dios van acompañados de señales. Cuando Dios hacía estas promesas verbales en el Antiguo Testamento, la expresión que se usaba era que Dios iba a cortar un pacto, karat brit en el hebreo. Dios haría una promesa o una serie de promesas con palabras y luego llevaría a cabo esas promesas. Cada vez que Dios hacía tal cosa, sus palabras eran autoritarias, controladoras y su misma presencia estaba en esas palabras. Los convenios de Dios eran registrados, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, y todos ellos pueden combinarse en una explicación de cómo Dios obró a lo largo de la historia de la salvación. Podemos ver a través de las promesas de Dios cómo trabajó en la historia. Pero todos conocemos la historia. El pueblo de Israel, con quien Dios tuvo una relación especial de convenio, fue infiel a su Dios. Y así, Dios prometió una continuación progresiva en su plan para restaurar la relación con Él a través del profeta Jeremías. Esto nos lleva de nuevo a la palabra testamento. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice: Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta palabra, pacto, brit en el hebreo, fue traducida como diateikes en el griego según la tradición del Antiguo Testamento al griego. Después la palabra diateikes se tradujo al testamentum en la traducción vulgata en latín. Esta palabra testamentum es donde se obtiene la palabra en español testamento. El Antiguo Testamento no es antiguo en el sentido de que es anticuado y irrelevante, sino que era la fundación de algo nuevo que Dios iba a hacer a través de Israel. El punto principal aquí es, la idea de un nuevo pacto es una continuación progresiva del plan de Dios. Es imposible entender totalmente la continuación, el Nuevo Testamento y el cumplimiento de las palabras de las promesas de Dios sin entender el fundamento, el Antiguo Testamento. Además, la continuación no elimina ni borra el fundamento, sino lo exalta. Así que al pasar por los textos seleccionados del Antiguo Testamento en esta clase, trabajaremos con el entendimiento de que cuanto más profundamente comprendemos quién es Dios y lo que está haciendo a lo largo de la historia, mejor podremos entender lo que Él ha hecho en la persona y la obra de Jesús el Mesías, el iniciador del nuevo pacto. Trabajaremos juntos con el fin de evitar de manera pragmática los posibles malentendidos de quién es Dios y lo que hace. Nos esforzaremos por leer y entender el Antiguo Testamento en los contextos literarios, lingüísticos y culturales del Antiguo Oriente.
Mientras vamos estudiando a través del Antiguo Testamento, haremos todo lo posible para tomar en consideración estos contextos, interpretando y conociendo que entender plenamente el concepto del Nuevo Testamento es dependiente de conocer y entender al Antiguo Testamento.